Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta hora con nuestro estudio acerca de la reforma protestante. Bueno, la semana que viene, justo dentro de la semana, el día martes es el día 31, justo el día de la reforma. Así que bueno, vamos a seguir hablando el día de hoy acerca de lo que sucedió en aquel entonces, en aquel ya un poco lejano 1500, en el año 1517 dijimos. Hace poco que se cumplieron 500 años de este suceso, ahí en el 2017. Y bueno, continuamos entonces hablando acerca de la reforma, qué fue lo que sucedió y la enseñanza que nos deja a nosotros hoy en día como cristianos, como creyentes en Dios. ¿Por qué esto nos sigue afectando? O bueno, sí, el movimiento, las consecuencias que tuvo, lo que provocó, llega hasta nuestros días y somos resultado de lo que sucedió aquel 31 de octubre de 1517. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cosas que impulsaron la reforma, cosas que dieron lugar a la reforma, y hablamos de algunos hombres que son conocidos como los pre-reformadores, que estuvieron antes de Martín Lutero, que es en este caso como el personaje principal, que no es él precisamente lo que más resalta, sino la centralidad de buscar a Dios, que es lo que conllevó a que todo este movimiento sucediera. Pero hablamos de los pre-reformadores, que fueron hombres que estuvieron antes de Martín Lutero y que protestaron en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Este asunto, bueno, entonces hubo hombres antes de Martín Lutero, pero Martín Lutero estuvo en el punto cumbre, en el momento indicado, en el momento, en el tiempo indicado para que él fuera, ahora sí, el que detonó la bomba, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y terminando de hablar de este asunto de las causas de la reforma, hablamos acerca del Renacimiento, de que en aquella época, en la Edad Media, hubo por eso se llama Renacimiento, un renacer de el interés por el cuestionar las cosas, el por qué las cosas que tenemos son como son, y en ese cuestionamiento hubo cuestionamiento hacia la Iglesia Católica, hacia los malos manejos que había en la Iglesia Católica en aquel entonces. Y esto es conocido, incluso en la semana investigando, hay documentación de algunos papas que han descrito la condición terrible en la que se encontraba la Iglesia Católica en aquel entonces, reconociendo la obra hecha por Martín Lutero, escrito por los mismos papas. Entonces, el Renacimiento, mencionamos esto la semana pasada, el Renacimiento como movimiento, como punto histórico, no tuvo que ver directamente con la religión, no tuvo que ver directamente con la reforma protestante, pero sí que la impulsó. Entonces, el Renacimiento fue un tiempo de la historia en el que la gente empezó a cuestionarse lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y alguna de esta gente eran los estudiantes, los universitarios, los que se dedicaban al estudio. Se empezaron a cuestionar las cosas que estaban sucediendo, y una de esas personas que se cuestionaba las cosas que sucedían fue Martín Lutero. Hablamos entonces de que en aquel entonces la iglesia se había corrompido, la Iglesia Católica se corrompió, que parte de esa corrupción sigue hoy en día. Pero bueno, mencionamos a la Iglesia Católica porque eran ellos en aquel entonces los que, por decirlo de alguna manera, dominaban. Reconocemos que en nuestra actualidad, dentro de la Iglesia cristiana en general, hay mucha corrupción del mismo
tipo. Eso es de la enseñanza que nos deja para la actualidad. Pero bueno, entonces, en aquel entonces la Iglesia Católica estaba corrompida. Y dijimos la semana pasada entonces que los puestos de liderazgo dentro de la Iglesia Cristiana Católica, esos puestos de liderazgo habían dejado de ser puestos para hombres de fe y se habían convertido en puestos políticos que se obtenían a través de dinero o de palancas, como decimos coloquialmente, ¿no? Y que es conocido. Cuando uno entra a un trabajo que a veces entra por palancas porque tiene conocidos y le dan un lugar, bueno, eso era lo que sucedía en aquel entonces. Los puestos de liderazgo dentro de la Iglesia Católica se obtenían por dinero o por palancas. Entonces, esos puestos de liderazgo ya no eran para hombres de fe. Incluso los papas que había en aquel entonces obtenían ese puesto por la misma circunstancia. Entonces, el Renacimiento, una de las cosas que logró fue de debilitar a la Iglesia Católica. En aquel entonces la Iglesia Católica tenía mucho poder y el Renacimiento, los cuestionamientos hacia sus maneras de manejar las cosas, debilitó a la Iglesia Católica y el poder que tenía. Eso es una de las cosas que logró el Renacimiento, esta época de la historia, y Martín Lutero, bueno, se encuentra dentro de este punto cumbre de la historia, este punto cumbre para el cristianismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es bien interesante notar cómo Dios permite que los sucesos se vayan juntando, porque una de las cosas que impulsó lo que hizo Martín Lutero, su protesta, por eso ya dijimos que se llama protestantismo el movimiento, porque Martín Lutero protestó los malos manejos y los abusos de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que impulsó y que ayudó la protesta de Martín Lutero, interesantemente, fue la imprenta. La imprenta, pues, es la industria que se dedica a la impresión en masas. Y justo por los lejanos allá 1500 fue que la imprenta nació. De hecho, lo primero que la imprenta imprimió en masas fue la Biblia en alemán que tradujo Martín Lutero. Entonces, un punto cumbre de la historia es el nacimiento de la imprenta y el maravilloso invento de la imprenta allá hecho por Gutenberg, que hasta el día de hoy gozamos de eso y por eso tenemos libros y todo eso, la imprenta. Fue inventada entonces allá en Alemania en los 1500. Y justo cuando se encontró lista la imprenta de Gutenberg, apareció por ahí Martín Lutero protestando en contra de la Iglesia Católica y escribiendo tratados y escribiendo artículos en los que señalaba los errores y los abusos de la Iglesia Católica. Y también se encontraba Martín Lutero traduciendo la primera Biblia al alemán con Gutenberg y su imprenta, y se juntan, y la protesta de Martín Lutero es puesta en papel en masas y llega a más gente. De las primeras cosas que imprimió la imprenta fue la Biblia en alemán y fueron los artículos que escribía Martín Lutero. Las 95 tesis fueron reproducidas por la imprenta y muchos tratados que él escribió fueron reproducidos por la imprenta. Entonces, interesantemente, Martín Lutero se encuentra con la imprenta de Gutenberg. No es él directamente quien dice, imprímeme esto en masas, sino que la gente empezó a ver el revuelo que tuvo lo que Martín Lutero empezó a hacer y empezaron a imprimirlo en masas. Tanto fue así que la Iglesia Católica juntaba los escritos de Martín Lutero para quemarlos, para tratar de evadir el problema de Martín Lutero. De hecho, es la Iglesia Católica quien excomulga a Martín Lutero. Martín buscaba reformar la iglesia, regresar a la escritura, tratar de quitar todos los abusos y las cosas malas que estaba haciendo la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica ve a Martín Lutero como una amenaza
para sus intereses, y claro que era una amenaza porque Martín Lutero estaba buscando la verdad de Dios y ellos estaban buscando el dinero. Entonces ven a Martín Lutero como una amenaza y lo excomulgan. Lo corren de la Iglesia Católica, lo declaran hereje, lo excomulgan, y ellos pensando en que así podrían lidiar con Martín Lutero, y lo único que provocaron fue que se hiciera más grande el asunto. Entonces Martín Lutero se encuentra con la imprenta de Gutenberg, el grandioso invento de la impresión en masas, y la Reforma, los escritos de Martín Lutero toman más fuerza y mayor popularidad, porque eso fue de las primeras cosas que imprimió el invento de Gutenberg, la imprenta. Entonces, llamativo el hecho de que se encontró con este invento tan importante. También otra de las cosas que impulsó la Reforma fue que el nacionalismo que había en la gente, ya que ellos empezaron a cuestionar el hecho de que la gente dentro de las iglesias católicas empezaron a cuestionar el hecho de que tuvieran gente extranjera como autoridades, que dentro de la Iglesia Católica los puestos fueran utilizados por extranjeros, y en este caso el Papa, había gente que no tenía la nacionalidad del Papa, y empezaron a cuestionar eso y empezaron a ponerse en contra de eso. Y el punto más importante que impulsó la Reforma fue la venta de las indulgencias. Ya hablamos de esto, pero vamos a profundizarlo un poco. Entonces, en aquel entonces, el Papa en turno, el Papa León X, necesitaba dinero para construir lo que sabemos que es la Basílica de San Pedro en Roma. Necesitaba dinero, y lo que se les ocurrió junto a un sacerdote, junto a un fraile, llamado Juan Tetzel, fue vender certificados de perdón firmados por el Papa. O sea, el Papa sabía de esto y él era el autor también intelectual de la venta de indulgencias, que las indulgencias lo que buscaban, o su objetivo, era perdonar todo tipo de pecado y también salvar incluso a los muertos. Entonces, Juan Tetzel, este hombre, pasamos a la siguiente diapositiva. Este hombre, Juan Tetzel, fue ¿cómo decirlo? Fue el enemigo principal de alguna manera de Martín Lutero. Juan Tetzel fue el que recorrió Europa y recorrió principalmente Alemania vendiendo las indulgencias, y él, mientras iba vendiendo las indulgencias, decía, este era su discurso para que la gente comprara una indulgencia. Juan Tetzel decía esto: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Este era su discurso para vender las indulgencias, para vender el perdón de la gente muerta. Y bueno, como en aquel entonces la Iglesia Católica tenía poder sobre la gente, dominaba a la gente, pues la gente también creía esto y compraba las indulgencias. Esto fue de lo que más hizo arder en Martín Lutero el celo, porque él vio el abuso que había en la venta de indulgencias. Martín Lutero, a lo largo de su vida de dedicarse por ser sacerdote y ser maestro de teología, él se encontró con el hecho de que el perdón de Dios no puede ser vendido y no puede ser comprado. Martín Lutero, entonces, al ver el abuso que había de parte de este hombre, ardió en él un fuego, un celo que Dios puso en él, y por lo cual comenzó la protesta, porque era un abuso total decirle a la gente que el perdón se podía comprar, el perdón de Dios se podía comprar y se podía vender, porque la gente lo estaba creyendo
Por eso es que se consiguió el dinero para construir la Basílica de San Pedro ahí en Roma, porque se vendió de tal manera, tuvo tal popularidad a lo largo de Europa que alcanzó para lo que ellos querían. Y Martín Lutero se dio cuenta del abuso que se estaba haciendo a la gente y del abuso que se estaba haciendo de una de las cosas más gloriosas, como es el perdón de Dios para el ser humano, y lo estaban rebajando al hecho de venderlo para sus intereses monetarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este hombre, Juan Tetzel, este fraile, él fue reclutado entonces con la idea de vender las indulgencias, de vender el perdón, y así lo hizo, así lo consiguió, y así fue como se logró la construcción de la Basílica de San Pedro. Y también con ese dinero se compró un puesto para un obispo, que es lo que mencionamos, que en aquel entonces los puestos de autoridad dentro de la Iglesia Católica se obtenían con dinero. Entonces, la predicación falsa de Tetzel tuvo tal impacto que alcanzó para construir la Basílica de San Pedro, y esto, bueno, entonces provocó en Martín Lutero la protesta en contra de la iglesia, en contra principalmente de este hombre que estaba vendiendo las indulgencias, porque al principio Martín Lutero, él defendía al Papa porque él creía precisamente que el Papa era ese representante de Dios en la tierra, hasta que fue básicamente el mismo Papa que lo excomulgó. Fue ahí cuando Martín Lutero se dio cuenta de la clase de hombre diabólico que era el Papa en aquel entonces. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y esta es una frase que alguna vez alguien dijo en cuanto a Martín Lutero. Y cuando todo parecía perdido, a la luz de una vela un monje leyó: mas el justo por la fe vivirá. Que esto fue lo que impulsó la Reforma. En esto se basa la Reforma protestante, en esto se basa la protesta de Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica, que el perdón de Dios no se puede vender, el perdón de Dios no se puede comprar, porque solo el perdón de Dios se obtiene por fe, por la fe, por creer. Por creer en Dios es la única manera en que obtenemos el perdón. Y esta gente en aquel entonces, allá en los 1500, estaba vendiendo el perdón de Dios. Y Martín Lutero se da cuenta de eso, se enciende un celo dentro de él porque están vendiendo el perdón de Dios, y él dice: esto no puede ser así, porque el perdón de Dios no se vende, no se compra. Dios nos da su perdón por la fe, por creer en Él. No se puede vender, no se puede comprar. Dios nos lo da por gracia, Dios nos lo da por creer en Él. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nada más para tener un poco más en cuenta acerca de Martín Lutero. Él nació en Alemania. Él nació en la ciudad de Eisleben, que no sé cómo se pronuncia, la verdad, no sé alemán. Bueno, pero nació en Alemania. Entonces, nació el 10 de noviembre de 1483 y muere el 18 de febrero de 1546. Su nombre en alemán era Martin Luther, que bueno, ya traducido al español, pues queda como Martín Lutero. Y él, en su tiempo, pues era un teólogo, principalmente en su tiempo era católico. Por eso es que él protesta, él era católico, él amaba la iglesia, él amaba a Dios. Y él deseaba el bien para su iglesia, él deseaba el bien para la fe. Por eso es que protesta en contra de los abusos que hay, pero esa protesta le llevó a ser excomulgado porque era una amenaza para la Iglesia Católica y porque iba en contra de los, ya dijimos, intereses monetarios, políticos que había dentro de la Iglesia Católica. Entonces, él comenzó, básicamente, él hizo explotar
la Reforma protestante, porque mencionamos ya hubo hombres antes de él, conocidos como los pre-reformadores, y básicamente lo que hizo Martín Lutero, comenzó el movimiento del protestantismo en los lejanos 1500, a movimiento al cual nosotros pertenecemos, al protestantismo. Por eso somos cristianos evangélicos protestantes, porque provenimos de este asunto del inicio de la protesta en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fue entonces el 31 de octubre de 1517 que comenzó el movimiento de la Reforma protestante. Fue cuando Martín Lutero fue a las puertas de la iglesia de Wittenberg, y ahí pueden ver una imagen representativa de Martín Lutero clavando en las puertas de la iglesia sus 95 tesis, sus 95 resoluciones, sus 95 enunciados en los cuales él estaba protestando en contra de la Iglesia Católica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todo esto en la ciudad de Wittenberg. Bueno, no era ciudad, era un pueblito, pero bueno. Todo estalló en Wittenberg, Alemania, en las letras escritas por Martín Lutero, en las hojas que él puso en las puertas de la iglesia, donde estaban escritas las 95 tesis, los 95 tratados, las 95 resoluciones, en las cuales él demostraba el error de la Iglesia Católica en la venta de las indulgencias. El punto de Martín Lutero eran las indulgencias. Lo que él estaba reclamando era el hecho de que estuvieran vendiendo el perdón de Dios. Era lo único que él estaba protestando. Él no estaba protestando más nada. Él solo estaba protestando la venta del perdón de Dios. Era lo que él estaba reclamando, era lo que en lo que él estaba en contra, de que se abusara de la gente de tal manera que se le dijera que se podía comprar el perdón de Dios. Eso era lo que él estaba reclamando en sus 95 tesis. Él en ese momento no estaba tratando con otro tema. Más adelante, el movimiento de la Reforma toma más, el movimiento del protestantismo toma más fuerza debido a que después de que lo excomulgan de la iglesia, Martín Lutero entonces ahora sí empieza a escribir directamente en contra de la iglesia como organismo. Porque no era solamente la venta de indulgencias lo que estaba mal. Había muchos errores doctrinales y estructurales que Martín Lutero empieza a señalar de la Iglesia Católica. Pero en el primer momento, allá en el lejano 31 de octubre de 1517, lo único que estaba reclamando Martín Lutero era la venta del perdón de Dios. Y como ya mencioné, algunos papas ya contemporáneos de nuestro tiempo han reconocido la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica en aquel entonces y la obra hecha por Martín Lutero al protestar y que fue, excomulgado por eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lutero, esto es lo que les menciono, Lutero buscaba corregir el error de la venta de indulgencias. Él no buscaba generar una revolución, él no buscaba generar un movimiento, él no buscaba generar algo tan grande. Él tan solo estaba llamando a una conversación con el ministerio de la Iglesia Católica, porque sus 95 tesis estaban escritas en el idioma latín. Y si recordamos, ustedes recordarán un poco mejor que yo, hasta hace un tiempo las misas católicas se ofrecían en idioma latín nada más. Porque el idioma latín, forzosamente todos los ministros, todos los sacerdotes de la Iglesia Católica deben hablar latín. Entonces, esto es una práctica que ha durado por siglos, el hecho de que los ministros sepan latín y que las misas se ofrecieran en latín. Entonces, Martín Lutero,
como sacerdote, como fraile, como perteneciente al ministerio de la Iglesia Católica. Él sabía latín y él escribe las 95 tesis en latín. O sea, la gente común que hablaba alemán no entendía lo que había escrito Martín Lutero, porque su idea no era provocar alboroto dentro de la gente. Su idea era llamar al clero, era llamar a los demás sacerdotes, a los demás que tenían un puesto de liderazgo dentro de la Iglesia Católica, era llamarlos para tener una conversación sobre el tema de las indulgencias, sobre el tema de la venta del perdón de Dios y del por qué estaba mal. Martín Lutero solamente estaba buscando eso. Por eso escribe en latín, para llamar a los demás sacerdotes a tener una conversación de esto, para hablar del error de vender el perdón de Dios, porque él no estaba buscando, porque él no quería dañar a su iglesia, porque él quería el bien de su iglesia, no quería provocar alboroto en la gente, por eso no lo escribe en alemán, lo escribe en latín para que los que entienden latín, que eran los sacerdotes, los demás sacerdotes, atendieran a lo que Martín Lutero estaba escribiendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, Martín Lutero en aquel entonces, como bien menciono, no estaba en contra de muchas otras cosas como la autoridad papal, porque él defiende al Papa en las 95 tesis. Él pensaba que el Papa no sabía nada de esto, más tarde se dio cuenta que él era autor de la venta del perdón de Dios. Y entonces lo único que Martín Lutero buscaba, era hablar del error de la venta del perdón de Dios, del abuso que la iglesia estaba haciendo al vender el perdón de Dios. Las tesis lo único que hacían era condenar la avaricia, el abuso de la iglesia, el error de la venta del perdón de Dios. Y Martín Lutero lo que pedía era una disputa, un diálogo, un debate para demostrar el error de las indulgencias, para demostrar el error de la venta del perdón de Dios. Entonces, aquí es donde nace esto que recordamos el 31 de octubre. El principal problema era el abuso que se estaba haciendo hacia la gente y la venta del perdón de Dios. Lo que Martín Lutero reclamaba es: el perdón de Dios no se puede comprar, no se puede vender, porque el perdón de Dios solo se obtiene a través de la fe, a través de creer en Él. En aquel entonces se estaba vendiendo, y Martín Lutero lo que hace es protestar en contra de vender algo tan maravilloso como es el perdón de Dios, que solo se puede obtener a través de creer, a través de la fe. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ya casi se nos acaba el tiempo, pero nada más voy a introducir esto. Entonces, el movimiento de la Reforma y lo que Martín Lutero protestó en aquel entonces se resume en 5 puntos importantes que vamos a ver la semana que viene. Ahorita ya no, porque ya no nos alcanza, ya no nos da tiempo. En 5 puntos importantes que son conocidas como las 5 solas de la Reforma protestante. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a analizar estos 5 puntos en los cuales se resume el mensaje que predicó Martín Lutero y otros hombres que se añadieron a Martín Lutero a lo largo de Europa, que son conocidos como los reformadores, el principal Martín Lutero en Alemania, pero a lo largo de los países en Europa como Francia, Escocia y algunos otros, se añadieron hombres que compartían la idea de Martín Lutero. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya con esta terminamos. Entonces, bueno, estos 5 puntos
Estas 5 solas lo que hacen es resumir el mensaje de la Reforma, estas 5 frases que muestran las distinciones de lo que los reformadores, Martín Lutero y los demás hombres que se añadieron a él, predicaban y en plan, y que Juan Tetzel hiciera su magia. Ok, entonces bueno, ya con esto terminamos. La semana que viene vamos a hablar de los 5 puntos, las 5 frases que resumen las 5 enseñanzas bíblicas más importantes de la Reforma Protestante. Así rápidamente, nada más las comento. Es la sola fe, la sola gracia, solo a Dios la gloria, la sola escritura y solo Cristo. Estos son los 5 puntos de la Reforma Protestante, los vuelvo a mencionar: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma Protestante. En estas 5 frases se resume los 5 puntos clave de la Reforma Protestante. Y la semana que viene vamos a hablar de estos 5 puntos. La semana que viene ya se acabó octubre, pero como el martes es 31, vamos a agarrar el miércoles 1, porque el 31 es el mero día de la Reforma Protestante. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos por hoy y la semana que viene terminaremos de hablar de la Reforma Protestante. Así que bueno, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.